Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Se gastaba mucho en guardar las apariencias para que se legalizara el fraude. Entonces se tenían que tener aparatos costosísimos. Con todo respeto, los consejeros del INE, los magistrados del Tribunal Electoral, 250, 300,000 pesos mensuales. Y esto replicado por todo el país, oficinas. Si hay una elección cada 3 años, ¿por qué mantener un aparato administrativo los 3 años? ¿Por qué no se establece un mecanismo para resolver? Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en esta hora, 1:45 de la tarde. Hoy ya es miércoles 22 de mayo del año 2019. De verdad, nos da muchísimo gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos una entrevista, la entrevista con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal por Morena, quien, bueno, últimamente hemos visto algunas notas importantes acerca de su trabajo legislativo y pues nos da muchísimo gusto que nos haya aceptado esta entrevista. Diputado Sergio Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Al contrario, agradecido yo por tenerme en este foro para que tus cibernautas nos escuchen lo que tenemos que comentar. Oye, diputado, pues mira, te aprecio mucho la comunicación que tienes el día de hoy con nosotros. La verdad que tenemos mucho interés en platicar contigo, sobre todo porque eres una persona de acá, del sur de Veracruz, orgullosamente de por acá del sur de Veracruz, concretamente del municipio de Minatitlán, a 20 minutos de Coatzacoalcos, de donde estamos transmitiendo. Nos da muchísimo gusto, diputado, gracias por la comunicación, te lo aprecio mucho. Bueno, diputado federal por Morena, diputado federal, si no mal recuerdo, del Estado de México, por esa circunscripción, ¿no?, de allá del Estado de México, pero repito, de aquí del municipio de Minatitlán, Veracruz. Eres secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y recientemente has sido nombrado coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Oye, diputado, mira, antes de entrar de lleno a platicar contigo, me gustaría tener tu punto de vista acerca de esta renuncia que se generó el día de ayer en la persona de Germán Martínez Cázares, quien era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es tu opinión, diputado? Y ¿no afecta el rumbo del presidente de la República esta primera renuncia de su gabinete? Mira, no es así. Hubo una diferencia de criterios. El criterio que se está tratando de implantar en este nuevo gobierno, porque así lo votó la gente el año pasado, es tener una nueva dinámica en el gasto público. ¿Qué queremos? Queremos que ya no existan esos fondos, esos hoyos donde se iba el dinero sin control. El Instituto Mexicano del Seguro Social históricamente había sido eso, ¿no? Una institución donde no había mucho control. Entonces, ¿qué hizo Hacienda? Hacienda lo que hizo fue de alguna manera restringir administradamente el gasto para detectar dónde estaban esos flujos. Es decir, no se podía seguir con la misma
intensidad el gasto, porque si no caeríamos en el error que se venía cometiendo en el pasado. ¿Cuál es el tema? Necesitamos diagnosticar cuál ha sido la problemática del Seguro Social y de todas las instancias de gobierno, no es un tema exclusivo del Seguro Social, para ver dónde estaban esos problemas, esas ineficacias, esos duplicidad de funciones, esos despilfarros, para luego sí optimizar los recursos. Entonces la renuncia de Germán, respetable, un poco con esta diferencia de opiniones, se dio en ese contexto, ¿no? Oye, pero nosotros estamos en la idea de respetar. Oye, pero él alega pues prácticamente ahí la intromisión de Hacienda con unas medidas neoliberales, ¿no? E incluso habla de que, bueno, todo este ahorro que en exceso pues afecta el desempeño del Instituto Mexicano del Seguro Social, y sobre todo cuando habla de un modelo neoliberal que, como el mismo presidente de la República lo ha dicho, pues está prácticamente enfrentado con este modelo, diputado. Sí, no es tanto que sea un modelo neoliberal lo que pretendía implantar la Secretaría de Hacienda, sino más bien un diagnóstico. A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una entidad gigantesca, ¿no? Sí. Muy compleja, tú lo sabes, muy grande, con muchas áreas ocultas donde había necesidad de restringir el gasto para poder observar su comportamiento o su necesidad. Esto es meramente en la etapa de diagnóstico, no va a ser una constante. Una vez que se tenga ese diagnóstico, que también lleva un tiempo por la magnitud del ente, del órgano, ya se iba a un poco a tener una planeación. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos diagnosticar para planear con eficacia. Sí. Cuando se llega al gobierno, se llega con un gobierno pues en condiciones muy precarias. Sí. Y tú sabes que lo primero que se tiene que hacer es ver qué pasó y cómo estamos. Y una vez que tú sabes o que tienes ese diagnóstico, ese panorama, ya puedes planear con certeza y trazar tus objetivos. Eso es lo que estamos, ¿no? Pues sí, y pero también, bueno, digo, la verdad es que llama la atención porque se supone que el inicio de este gobierno, de la Cuarta Transformación, tiene como propósito también aplicar medidas de austeridad, pero bueno, pareciera ser que estos recortes pues no le gustaron al director del IMSS, y bueno, renuncia, y ya sabes que a veces antes se estilaba mucho que los ceses estaban pues ahí disfrazados, ¿no? De renuncia, problemas de salud y otras cosas, pero bueno, la verdad es que vemos a un... ¡Qué democracia! Mira, eso muestra que somos un gobierno abierto, democrático, transparente y plural. Renuncia Germán Martínez por una diferencia de opinión, se publica, se ventila, el presidente se pronuncia, todos lo respetamos, regresa como senador y no pasó nada. Claro. Así deben de funcionar los gobiernos, o sea, de manera transparente. No tiene nada de malo que él manifieste que tiene una visión diferente con Hacienda. Pues es sano, al contrario, yo lo veo sano. Ahora, algunos detractores tratan de hacer leña de eso donde no hay materia. Ya mandó el presidente ahí a Zoé Robledo, que es un político de primer nivel que atenderá de manera destacada al Seguro Social. Sí, lo acaba de nombrar precisamente el día de hoy. Oye, diputado, bueno, pues ya entrando en estos temas, que lo tuyo es este tema electoral por el que te distinguiste en un organismo electoral allá en el Estado de México, una persona que tiene un amplio conocimiento, lo decimos nosotros, que hemos visto parte de tu currículo, y que bueno, la verdad nos da muchísimo gusto que una persona de acá del sur de Veracruz también esté destacando en estos temas. Nada hay más gratificante, y sobre todo que se ve el trabajo que estás realizando, diputado. Mira, el 7 de marzo, aproximadamente, o a principios de marzo, tú presentaste una iniciativa que tiene que ver precisamente con la desaparición de estos organismos electorales en los estados, estos organismos locales, y ayer el presidente de la República retoma precisamente esta iniciativa y habla precisamente de que estos organismos pues prácticamente están de más. Diputado, escuchamos con mucho interés el anuncio, y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esta iniciativa que tú presentaste a principios de marzo, y cuál es el propósito de todo esto, diputado? Mira, hay un antecedente.
En el 2014 hubo una reforma donde se transformaron a los institutos electorales locales en OPLES, y en esa reforma se les quitaron muchas facultades que se pasaron al INE. ¿Qué hace el INE ahora para elecciones locales y federales? ¿Te acuerdas que antes había 2 casillas, una local y una federal? Eso ya no existe, ahora hay una sola casilla. Así es. El INE también capacita a los funcionarios de casilla. El INE fiscaliza los partidos. El INE autoriza los diseños de la papelería electoral y de las boletas. En algunos casos el INE lleva a cabo las elecciones, como está pasando ahorita en Puebla. El OPLE de Puebla no está llevando la elección, está llevando directamente el INE porque los consideraron incapaces. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos OPLES muy disminuidos en sus facultades, pero que nunca redujeron sus presupuestos. Sus presupuestos fueron aumentando. ¿Cuánto nos cuestan esos OPLES este año 2019? Nos cuestan casi 10,000 millones. ¿Una enorme cantidad? No, pues una enorme cantidad. Y ojo, este año no hay elecciones más que en 5 estados. Ajá. Los otros OPLES no hacen nada. Veracruz, por ejemplo, no tiene elección este año, todos lo sabemos. Nos cuestan 600 millones de pesos. ¿Cómo nos caerían ahí al sureste de Veracruz? No digo los 600, sino 300 millones de pesos para obras de infraestructura en Minatitlán, en Coatzacoalcos que hay algunos problemas del agua, están pasando problemas los ganaderos de Minatitlán, necesitan una maquinaria, no hay para rentarla. Claro que necesitamos ese dinero, se puede optimizar. Entonces, la propuesta va encaminada en tratar de que no existan 2 estructuras simultáneas, traslapadas, que hagan prácticamente lo mismo y que nos cuesten un dineral, que podamos reencauzar ese dinero y que sea el INE como autoridad única quien lleve las elecciones federales. ¿Hay capacidad para llevarlas a cabo? Mira, el INE es una institución muy grande, tiene oficinas muy importantes en cada uno de los estados, tiene oficinas en los 300 distritos federales. Además, en algunos distritos tiene más oficinas porque tiene módulos de credencialización. Tiene una estructura muy importante. El INE ya casi hace todo. Era lo que te comentaba al principio. Ya casi realiza todas las actividades de los OPLES. Y las que no realiza el INE, se las supervisa el INE. El INE designa a los consejeros de los OPLES, el INE los remueve, es decir, el INE ya tiene muchas actividades relacionadas con las elecciones locales. Entonces, sí tiene la capacidad del INE. Obviamente habría que hacer un ajuste a su diseño para que pudiera funcionar adecuadamente. Oye, diputado. Oye, pero al final de cuentas, lo que se busca con esta eliminación de estos organismos locales es estar acorde precisamente con este plan de austeridad que ustedes llevan, y que tiene que ver precisamente con el ahorro de recursos, ¿no? Eso es el propósito fundamental que se busca con la eliminación de estos institutos locales electorales, que al final de cuentas el pueblo también lo ve de una forma positiva, porque no tienen ninguna razón de ser. Antes, como bien tú dices, el Instituto Nacional Electoral se encargaba y se encarga precisamente de todo y que no tienen ninguna razón de ser. Pero también se podría interpretar de que estos recursos públicos, estos recursos que se ahorrarían, que hablamos del orden de los 10,000 millones de pesos, como lo acabas de señalar, pudieran tener algún destino también, digamos, para ayuda o para desarrollo social, que en muchos de los casos se ve como una especie de manejar electoralmente también por parte del gobierno federal las próximas elecciones o las elecciones que están en puerta, ¿no? Ojo, ese dato es muy importante porque esos 10,000 millones no son federales, son estatales. El OPLE de Veracruz, por ejemplo, está en el presupuesto de egresos del estado de Veracruz. Entonces, si desapareciera el próximo año, ya ese dinero, los diputados locales de Veracruz, cuando aprueben el presupuesto, podrían destinar ese dinero a otra cosa. Es decir, la federación no tendría injerencia en ese dinero. Es un beneficio para los estados. Ok. Oye, y bueno, este plan que parece ser que tiene mucho que ver con el plan que trae el presidente de la República y el plan de austeridad y que tiene también que ver en muchos otros temas de ahorro de mucho dinero. La verdad que es muy importante porque eso es lo que reclama
el pueblo de México, el ahorro, el plan de austeridad, pero también la transparencia del manejo de los recursos públicos, diputado. Y bueno, la verdad es que dentro de todo esto también hay algo que surge dentro de tus funciones y que llama mucho la atención, y platícame cómo se enlaza esto que tú estás haciendo el día de hoy, esta iniciativa que toma el propio presidente de la República, que la verdad no es nada menor, pero acabas de ser nombrado también coordinador de la reforma del Estado y coordinador de la reforma electoral de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se maneja o cómo se enlaza con todo esto que hoy pues tienes a cuestas una gran responsabilidad, diputado? No, sí, mira, fíjate que hay alrededor de 110 iniciativas, 110, 120 iniciativas en materia electoral en esta legislatura nada más, de todo tipo y de todos los partidos. ¿Qué hicimos en la Cámara de Diputados? Vimos la necesidad de tener organización. Entonces conformamos, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que es el máximo órgano de la Cámara de Diputados, por cuanto al control político, sí, crear un grupo de trabajo con representación de todos los grupos parlamentarios para poder coordinar estos esfuerzos para la reforma electoral y la reforma del Estado, y tuve el honor de ser designado como coordinador de este grupo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, sistematizar todas las iniciativas que allí están. Segundo, vamos a ser transparentes, que es lo que hemos venido haciendo en la Cámara de Diputados. Vamos a convocar unos foros de Parlamento abierto la primera quincena de junio, donde vamos a invitar autoridades electorales, sí, especialistas, académicos, partidos políticos, público en general, gente que tenga inquietud por estos temas, para que nos comente sus observaciones, sus objeciones, sus propuestas, sus comentarios, y podamos tener o ir construyendo una reforma única por consenso todos los partidos políticos. Ajá. Va a ser un trabajo arduo, pero necesitamos una reforma del Estado y necesitamos una reforma electoral. ¿Por qué urge, diputado? ¿Por qué urge cuando en el 2014 ya tuvimos una reforma también electoral? ¿Por qué urge? ¿Por qué estas reformas que parten del Poder Legislativo no se concretan, no se materializan precisamente en unas en herramientas que realmente transparenten y sobre todo sirvan precisamente cuando salen del Poder Legislativo? Es decir, vemos constantemente muchas reformas en muchas materias y tal pareciera que el Estado nunca se adapta al Poder Legislativo en cuanto a sus reformas, o el Poder Legislativo no se adapta a la forma de trabajar del Ejecutivo. Esto la verdad nos llama mucho la atención porque vemos constantemente muchas reformas, algunas pues vemos que son a veces incluso hasta innecesarias, ¿no? Sí, mira, tienes razón. Lo que necesitamos hacer es comunicar qué se está haciendo, y comunicar también en el sentido de entender que una ley no necesariamente cambia la realidad, que hay operadores de esas leyes que necesitan también involucrarse en el tema. Me decías, ¿por qué urge la reforma electoral? Y yo te digo, no urge, pero sí se necesita. Por eso la estamos haciendo con el tiempo necesario para escuchar a las personas, para dialogar con las otras fuerzas políticas, para analizar las propuestas que ya existen e irlas construyendo poco a poco, sin urgencia, sí, sin urgencia, pero sí con necesidad. A ver, también está otro tema, hay muchas reformas que necesitan un tiempo para fructificar. Te pongo un caso, la Guardia Nacional. Ajá. Hicimos la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Que por cierto la tienen ustedes otra vez ahí, ¿no? Sí, llega, ahorita te comento eso, sí. Mañana la dictaminamos en la Comisión de Seguridad, yo soy integrante y voy a estar a las 9 de la mañana. Okay. Y luego pasan al Pleno. Pero, a ver, reformamos hace un par de meses la Constitución en materia de Guardia Nacional. Ese solo hecho no va a cambiar la seguridad en México. Estamos de acuerdo, y tu auditorio está de acuerdo, por reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional no va a cambiar la seguridad en México. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando se implemente la Guardia Nacional. ¿Cuándo se va a implementar? Bueno, ya se está implementando, y para fin de año el diagnóstico es que tengamos ya 80,000 elementos trabajando simultáneamente en el país. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos comunicar, explicar, así como yo lo estoy haciendo ahorita con tu auditorio. Claro. No existen fórmulas mágicas
para resolver problemas tan grandes de México, pero que sí se van a cumplir las promesas de paliar o de darle respuesta a la gente, pero va a llevar un tiempo. Sí. Yo cuando voy allá al sur y comento con la gente este reclamo de la inseguridad, que tú sabes que allá es un reclamo muy sentido, muy a flor de piel, y les explico esto, les digo, a ver señores, no hay nadie que en un instante pueda cambiar esta realidad, porque ustedes y nosotros y yo que soy de aquí sabemos que no es de ahorita, que tiene 15 años. Entonces no hay una varita mágica que en un mes cambie una situación, o en 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses, que además está inserta en el tejido social. ¿Por qué? Porque no nada más es un tema de delincuentes. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el consumo de drogas ha aumentado muchísimo. Sí. Necesitamos una nueva política de drogas para separar y no criminalizar a quienes consumen drogas que pudieran tener un problema de salud, ojo, no de crimen, sino de salud, sí, de aquellos que consumen drogas que son criminales, por ejemplo. Claro. Y tú sabes que eso es complicadísimo, porque ya es un tema social, porque además genera otros efectos de distorsiones de familia, violencia intrafamiliar, abandono de los hijos, embarazo en mujeres muy jóvenes, y todos esos problemas que van aparejados con la seguridad o la inseguridad, mejor dicho, sí, necesitan soluciones de fondo que no solo se traducen con el uso de la fuerza, sino por ejemplo con la implementación de algunos programas sociales. A mí el que más me gusta de este gobierno, y que sea mal entendido, incluso hoy en la mañana escuchaba al presidente Felipe Calderón, sí, no sé si lo hizo con dolo, sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Decía que sí, se les paga a los ninis por no hacer nada, y eso no es cierto. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa para jóvenes que no han encontrado un trabajo y donde el gobierno les busca una opción de trabajo en una empresa real, pública o privada, y van a trabajar, y por eso se les da un subsidio de 3,600 pesos mensuales, pero no están en su casa, van diario a trabajar esa empresa, y la empresa tiene que pasar un reporte de si la persona va, de cómo se comportó, se le hace una evaluación. Es decir, es claro, un programa serio que lo que busca es que los jóvenes tengan una oportunidad, sí, claro, sacarlos de la calle, porque o darles, o prepararlos, ¿no? Prepararlos, pero también darles una esperanza. A ver, también es un tema de ánimo y desánimo. ¿Cómo se siente un joven que toca y toca puertas y no encuentra trabajo? Pues se desanima. Y luego están las salidas fáciles, que son las que parecen más atractivas, claro, que luego se convierten en trágicas. Sí, claro. ¿Qué está haciendo el gobierno? Alejarlo de las calles y alejarlo de sus... Digo, al final de cuentas son proyectos que el gobierno federal tiene encaminados y que bueno, ya veremos con el tiempo si dan los resultados, pero mira, así es, pero es un tema de tiempo. Sí, claro. Es un tema de tiempo. Sí, oye, pero retomando el tema que nos, que digo, la verdad que está muy interesante lo que nos platicas, pero fíjate muy bien que esto, lo de la desaparición de los organismos públicos electorales, de las entidades, también en los correos que nos envían, que nos están llegando en este momento, nos hablan, por ejemplo, del financiamiento a los partidos políticos. Ahí también yo creo que se tendría que tocar este tema tan importante, diputado. Estoy hablando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna y preguntarte, diputado, ¿qué plan se tiene precisamente con esta reforma electoral? Ya lo vimos que en el 2014, por ejemplo, el tanto por ciento, creo que se aumentó un 3%, para poder mantener el registro un partido político. Esta reforma electoral seguirá subsidiando, seguirá dándole dinero a los partidos políticos, porque esto ha sido un verdadero reclamo también, ¿no? Mira, en mi iniciativa, la que te comento, sí, está la propuesta de reducir el 50% el financiamiento de los partidos políticos. Por otra parte, Tatiana Cloutier y Mario Delgado presentaron otra iniciativa también en este mismo sentido. Vamos también por la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Y luego escucho algunas críticas que nos dicen, oye, pero es que lo que ustedes quieren es que los partidos de oposición se queden sin dinero. Y sin dinero no van a poder hacer política, y lo que ustedes pretenden es quedarse en el poder para siempre. Y yo les contesto con lo siguiente: a ver, Morena es un partido sin dinero. Todo mundo lo sabe cómo fueron las campañas del año pasado. Sí. Pocos recursos. Completamente sin dinero. Oh, ¿Y cuál fue el resultado electoral? Sí. ¿Y cuál fue el resultado electoral? Sí. Es decir,
Y también hemos visto campañas donde candidatos han derrochado cantidades impresionantes de dinero y no ganan. Sí, y además ¿A qué voy? Que el dinero no determina el triunfo. Claro. Y además déjame decirte que eso es lo que se ve en lo que está de estos recursos públicos, pero durante las campañas electorales incluso no sabemos qué cantidades enormes de dinero ilícito también llega, ¿no? Que sería un tema también importante de debate. Pero mira, en este tema del financiamiento de los partidos políticos, pues la gente siempre se ha quejado demasiado y tú lo debes de saber. Muy bien dices cuando, por ejemplo, este partido Morena al que tú perteneces, pues también se manejó con pocos recursos, lograron penetrar, lograron alcanzar una gran mayoría de gobierno, de congresos locales, la presidencia de la República. Pero también es cierto que la enorme cantidad de partidos políticos no permiten también una participación en la que realmente se vea que el ciudadano vota por un partido pequeño, pero que al final de cuentas este partido pequeño pues no lo puede representar realmente en un poder legislativo, ¿no? Hay gente que vota, pero que no sabe realmente si este voto de este partido político, de esta gente que lo representa, realmente va a seguir lo que realmente necesita el ciudadano cuando vota por ellos. Bueno, ahí está el castigo de las urnas. A ver, ya no son los tiempos de antes donde se podía manipular a la gente. Ya hay redes sociales, ya todo se difunde y todo se sabe. Yo te garantizo que todos nuestros paisanos de ahí del sureste saben qué está haciendo cada gobernante, saben qué hizo los gobernantes de antes y saben cómo van a ejercer su voto en el futuro. Entonces el castigo de la urna es un castigo inapelable. Sí. ¿Qué tenemos que hacer los que ejercemos el poder ahorita? Dar resultados, darle cuentas a la ciudadanía, cumplirles, porque es lo que prometimos y es lo que debemos de cumplir. Lo que te quiero decir, diputado, es que en muchas ocasiones el ciudadano vota por un partido pequeño, pero este partido pequeño mantiene el registro, pero realmente cuando llega a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores se suma a los partidos grandes y deja de representar a quienes votaron por este partido político. Por eso la importancia también de que en esta democracia en la que hoy vivimos, la gran cantidad de partidos políticos, pues prácticamente fractura precisamente eso, ¿no? Sí, ahí yo creo que habría que establecer algunas reglas para ciertos mecanismos de lo que se denomina chapulineo. Ajá. Que es de lo que tú me estás hablando. Sí. Entonces yo creo que sí es algo que debiera de analizarse. Uh-huh. Yo creo que es un buen tema, tomo nota para nuestros foros de reforma electoral como algo que deba de ponerse sobre la mesa. Claro. Para ver qué debemos de hacer con este tema, porque tienes razón. A ver, la gente votó por algo que luego se transforma en otra cosa. Claro. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Así entonces, es, diputado. Ya no tuvo sustento o razón de ser, o se respetó el voto de la ciudadanía. Claro. Entonces, sí, es un tema para reflexionar, es un tema para análisis. Y igual pasó. Te lo agradezco. Sí, ojalá lo tomaras en cuenta. Igual pasó con la representación de los plurinominales, diputado, ¿no? Eso lo sabemos, la historia la sabemos, que por darle voz precisamente a estos partidos políticos, pues hoy tenemos 200 diputados también plurinominales y habría que ver, diputado, no es tanto que no lleguen o que no tengan una representación. Hay muy buenos representantes populares plurinominales, pero habría que ver también el compromiso que tienen para representar a los ciudadanos, ¿no? Sí, así es. El compromiso que se tiene del diputado de representación proporcional, que es el plurinominal, incide directamente también en su partido, en el partido que lo llevó al escaño. Claro. Entonces eso se refleja en un todo. Yo, que estoy trabajando en ese sentido, lo veo todos los días y veo la necesidad que tenemos nosotros de esforzarnos. La verdad es que lo que yo apelo es que podamos cumplirle a la gente con esfuerzo y dedicación. Oye, el otro tema que yo te quiero preguntar, ya hace ratito lo tocaste, gracias ojalá tomaras en cuenta esto que nos llega a nuestro correo
lo que acabas de anotar por ahí, que tiene que ver con los representantes populares, que al final de cuentas se van con otro partido político, ¿no? Ese famoso chapulineo, ¿no?, que acabas de mencionar. Oye, tienes en la Cámara de Diputados, ayer el Senado de la República ya aprobó las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Estamos hablando de la ley de uso de la fuerza, estamos hablando de la ley de detenciones, y estamos hablando de algunas modificaciones, si no mal recuerdo, de la ley de seguridad, diputado. Así es, ya se aprobaron esas leyes en el Senado, ya están en Cámara de Diputados. Ya nos convocaron mañana a sesión de la Comisión de Seguridad a las 9 de la mañana. Es periodo extraordinario, ¿verdad? Es periodo extraordinario, eso es a las 9 de la mañana, sí. La sesión de la Comisión. A las 11 de la mañana es la sesión de pleno del periodo extraordinario para analizar ese tema, y también una reforma constitucional en materia de paridad que también se aprobó en el Senado. Esa fue la semana pasada, si mal no recuerdo, sí, donde se genera la obligación para todas las instancias de gobierno de que haya paridad entre hombres y mujeres en gabinetes, en candidaturas, en puestos de elección popular, en todo. Entonces vamos a tratar esas dos reformas este jueves y viernes aquí en la Cámara. Mañana yo puntualmente estaré informando en mis redes mi postura y mi posicionamiento en el tema de las leyes de la Guardia Nacional, que es evidentemente a favor. Hay un consenso ya de todos los partidos para aprobar esto, así se construyó en el Senado, sí. Y vamos nosotros a impulsar su difusión y su aplicación. Ok, oye, y la verdad que es un enorme desafío. Te agradezco mucho la oportunidad que tienes para platicar con nosotros. Estamos hablando con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Oye, este enorme desafío de la Guardia Nacional, las leyes secundarias, ¿tú crees que con esto sea suficiente? Como que pues el presidente de la República prácticamente pues ya tendrá en sus manos todas las herramientas para enfrentar a esta enorme inseguridad, al crimen organizado, a la delincuencia organizada. O sea, tú como diputado federal que has contribuido a esto, un diputado activo, un diputado que constantemente está en el Parlamento dando explicaciones, hablando de este tema, pasando a tribuna. Nos da mucho gusto que lo hagas, un diputado que demuestra trabajo, pero dime, ¿tú crees que esto, en lo que tú has contribuido también como diputado federal, sea suficiente para el presidente de la República y enfrentar este enorme desafío que hoy vivimos, diputado? Te lo digo sin darle vueltas, definitivamente no. Esto solo representa el 20%. La parte importante de esta estrategia es la parte social, porque ahí vuelvo a lo que te decía al principio de esta entrevista, el diagnóstico. ¿Por qué estamos así? Estamos así porque los gobiernos se olvidaron de la gente. Sí. No hay oportunidades, no hay estudios, no hay trabajo. ¿Cómo se ha deteriorado la economía en el sureste? Sí, ¿Tú lo sabes? Sí, no terrible, terrible. Que contarlo. Ese es el problema. Claro, hay malos. Para esos malos está el 20% de esta estrategia. ¿Pero qué necesitamos? Una nueva política de drogas, nueva reinserción social en los centros penitenciarios, generar empleo, generar trabajo, generar inversión. Y eso va a cambiar el tejido social, tratando de evitar que no haya delincuencia. Por la fuerza no se va a componer el problema, o la totalidad del problema, Y aquí se necesita una coordinación total también con los gobernadores de las entidades, ¿no? Claro, por supuesto. El tema es mucho más amplio, el tema es social, el tema es profundo. Oye, yo te preguntaría, diputado, la verdad que sí me gustaría preguntarte, en este tema de la Guardia Nacional, también se requiere de la participación de los diputados federales, como bien lo señalaste hace un momento, el llevar a cabo pláticas, el dar a conocer cómo funciona todo esto, reunirse con los gobernadores, reunirse con los presidentes municipales, darles a conocer a los elementos policíacos, cómo pueden trabajar, qué herramientas utilizar, digo, independientemente de que la van a tener en las leyes secundarias, pero muchas veces también requieren del aliento del representante popular que llegue y que les hable y les explique y que se sientan también ellos apoyados, ¿no? Así es, yo he tratado allá en el sureste ¿sí? de tener esa presencia,
de contactar con las autoridades, pero también con la gente. Sí. Necesitamos comunicarle a la gente, ¿qué pide la gente? Te voy a decir que muchas veces lo que quieren allá los paisanos Sí. es alguien que les dé la cara y Claro. que les diga las cosas y que les diga la verdad. Yo cuando he estado con ellos me dicen, a veces enojados del tema de seguridad, yo les explico y les digo todo lo que te comenté hace rato, tenemos que esperar 1 año, 1 año y medio, y cuando se les dice eso, te lo agradecen, porque les estás dando la cara, les estás dando una explicación, que además es una explicación razonable, no es un invento, porque todos sabemos que esto se deterioró desde hace más de 15 años, Sí, o sea, claro. eso nadie lo está inventando. Entonces, eso necesitamos un poco comunicar, dar la cara, ser sensibles con las personas. Hay muchas personas agraviadas, tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas, tenemos que comunicarle. Creo que eso lo que agradece estamos la haciendo. gente. Y sí, que le digas la verdad. Claro. Cuando tú dices la verdad, se agradece. Oye, cuando Dip- te traen a vuelta y te Sí, sí. traen con temas, ajá. Oye, diputado, qué bueno que nos mencionas eso y que hablas de acá del sureste. Bueno, nos queda claro que la Guardia Nacional, pues es el inicio de todo lo que viene aún, son 6 años, y la verdad que es un trabajo que se antoja bastante difícil. Nos da gusto que tú estés también haciendo presentación en esta zona sur, que tú conoces bien cómo está la situación por acá, la conocemos todos. Pero hay otro tema también muy importante que tiene que ver con, ahora ya llamado, el corredor transísmico, corredor interoceánico o zonas económicas especiales. Digo la verdad, te somos sinceros, por acá en el sur de Veracruz, ya no sabemos ni cómo se llama, diputado, pero dinos, tú que estás allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, qué es lo que viene en este aspecto concreto, claro, lo que viene para el sur de Veracruz. Yo te puedo decir sin duda que para mí este es el proyecto más importante del sexenio. Ojo, te voy a decir por qué. Porque involucra un tema que no involucra ningún otro proyecto, el comercio marítimo mundial. Este proyecto va, y la diferencia de lo que se ha dicho de él en el pasado, porque recordemos que es un tema que viene desde la época de Porfirio Díaz, Sí, y de ahí se ha refriteado, por decirlo de alguna manera, muchas veces. La diferencia de todas las veces anteriores con esta es que hay 2 circunstancias particulares. Hay voluntad política total del presidente, porque a todos nos queda claro que el presidente tiene un compromiso con el sureste, desde Tabasco, y sabe las condiciones que hemos pasado en el sureste de México de olvido. sí, Y la segunda circunstancia es que hay dinero, hay presupuesto. Este año 9,000 millones 9,000 para ese millones. proyecto. Muy bien. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en ampliaciones de los puertos, Salina Sí. Cruz y Coatzacoalcos, en rehabilitar la vía del tren para que corra de 20 kilómetros como lo hace ahora a 90, 100 kilómetros, lo que permitirá en 3 horas y media transportar los contenedores por la vía ferroviaria, la readaptación de la carretera en un tramo trazado de un cable de fibra óptica que va de un extremo a otro, y en generar una autoridad única del canal, como sucede por ejemplo en el canal de Panamá o en el canal de Suez, es decir, un canal ferroviario, donde bajo esa autoridad se conduzca todo el comercio mundial. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que los barcos que vienen, por ejemplo, de Asia, de China, que es donde más vienen los productos, se ahorrarían 4 días de travesía si van al canal de Panamá, que el canal de Panamá, Sí. a pesar de que ya fue ampliado, ya está saturado. Sí, El sí. canal de Panamá está saturado. Entonces llegan estos barcos, o llegarían a Salina Cruz, desembarcan ahí sus contenedores, se suben al tren, cruzan a Coatzacoalcos, y ahí está otro barco que se los lleva a Europa o a la costa este de Estados Unidos. Entonces esto va a ahorrar tiempo y dinero, que en comercio mundial tú sabes que es fundamental. Esto va a detonar la zona con trabajo, con cuestiones logísticas, con empresas de transporte. Además se va a potenciar con la rehabilitación que va a tener la refinería y con el yacimiento que acaban de descubrir, digo que no Sí. está ahí, pero está cerca. Sí, sí. Está cerca el yacimiento. Ayer veíamos las fotos de la calidad del petróleo que tienen, que casi es gasolina. Estuvo el presidente por acá. Así es. Entonces vienen buenos tiempos para el sureste. Pero se llama corredor transísmico, ¿no? Se llama corredor interoceánico. Interoceánico, y eso es lo que te Tehuantepec. digo. Eso es lo que te digo, diputado, porque muchas veces... Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Ojalá y esto sea ya la realidad de lo que vivimos, porque ya vimos que ahora sí que como dicen, ¿no? Cada maestrito con su librito, diputado, pero nosotros creemos que tenemos a un diputado responsable que está dando unas declaraciones el día de hoy de este corredor interoceánico que pues traerá muchos beneficios económicos, eso creo. Va a cambiar radicalmente la cara del sureste. Yo te lo puedo apostar, tengo mucha fe, te vas a acordar de mí en un par de años, para bien, de haber escuchado esto que te estoy diciendo, y necesitamos todos impulsarlo. Entonces por eso también son muy importantes esas otras estrategias, como por ejemplo la de seguridad. Ajá. También la de seguridad va a fructificar en 1 año y medio, 2 años, a la par de esto. Vamos a hacerlo todo paralelo para que haya condiciones óptimas de mercado, de empleo, de seguridad, de educación. Oye, ya para terminar, te agradezco mucho diputado Sergio Gutiérrez Luna, te agradezco mucho el tiempo que nos has permitido. Oye, fíjate que la mano de obra local, la que se va a utilizar, mucho se ha dicho de que debe de ser pues local, pero ya sabemos que las empresas traen a mucha gente de fuera e incluso subcontratan a otras empresas que incluso se van hasta sin pagar, ¿no? Sí, pues ya ha pasado, ha sido una constante ahí. ¿Qué he hecho yo? He estado impulsando que se queden las inversiones ahí. Por eso te lo pregunto. Sí, presenté una iniciativa de reforma a la ley de Pemex para considerar que las inversiones que realice Pemex se queden en la zona o la región o la localidad, contratando empresas locales, mano de obra local y productos locales. Yo te voy a garantizar o a decir o adelantar que así va a ser. Ojalá. Porque la idea del presidente es justamente generar empleo, activar la economía de manera local o regional. Lo está haciendo. Por ejemplo, hay un programa que no nos toca a nosotros, pero que se llama el de rehabilitación de carreteras. Sí. Es para Oaxaca y Chiapas. Lo que pretende el presidente es generar empleo en esas zonas, que son zonas muy pobres, para que la gente de ahí trabaje y al mismo tiempo se rehabiliten las carreteras. Entonces, la visión del presidente es muy clara en el aspecto social. Eso él no va a permitir que haya una concentración excesiva en los contratos o en la asignación de obras en todos estos proyectos de gran envergadura. Pues ojalá y esto se haga una realidad y que también el sur de Veracruz se vea beneficiado con este proyecto que la verdad pues traería grandes beneficios económicos, sobre todo cuando vemos, y tú lo has comentado, cómo está la economía por esta parte en donde muchos inversionistas también pues no han querido entrarle al tema, diputado, por la inseguridad, por lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ojalá y que también, como bien dices tú, esta iniciativa que tiene que ver con que Petróleos Mexicanos garantice la mano de obra local, incentive el empleo y además exista la derrama económica, diputado. Oye, pues yo te aprecio mucho la oportunidad que nos diste de platicar contigo. Gracias, pues pronto estaremos en contacto, si tú así lo deseas. Hace ratito que dijiste, nos vemos dentro de 2 años, yo te iba a decir, nos vemos dentro de 2, pero sería como candidato de algún otro puesto de elección popular, diputado. Diputado. Sí, se cortó la comunicación por algunas circunstancias. Se cortó la comunicación, amigos. Mira, ya estamos de regreso. Te preguntaba yo para terminar. Sí. Tú nos dijiste hace un ratito, nos vemos dentro de 2 años. Yo te garantizo que se van a cumplir estas cuestiones. Y yo digo, nos vemos dentro de 2 años como candidato a algún puesto de elección popular por acá, ¿o qué? No, ahorita es momento de trabajar. Yo creo que es momento de pensar en la ciudadanía, es momento de dar resultados y hay que esperarnos a los tiempos. Oye, los tiempos son inapelables, no hay día que no llegue. Y lo primero que hay que hacer, y es lo que te decía, darle resultados a la gente, porque la gente es la que dice sí o no. Y como bien dices tú, hablarle con claridad, hablarle con transparencia, hablarles de frente. Yo creo que estos nuevos tiempos políticos son de gente que piense como tú, que actúe como tú y que sobre todo actúen responsablemente, diputado. Así lo vamos a estar haciendo. Tú te vas
vas a dar cuenta que me voy a manejar muy transparente y con mucha cercanía allá en la zona. Perfecto. Voy a estar cada vez con más presencia por allá. Perfecto, te agradezco mucho, te aprecio mucho la comunicación, diputado, que tengas excelente tarde. A tus órdenes, gracias a ti y estamos en contacto. Estamos en contacto, diputado, gracias. Un abrazo. Hasta pronto, gracias. Pues ahí está, amigos cibernautas, la entrevista con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, un diputado federal que se ha caracterizado por hablar con claridad, es originario del municipio de Minatitlán, él es diputado federal por un distrito de allá del Estado de México, es un personaje que conoce mucho en materia electoral, conoce mucho este tema, hoy nos concedió una entrevista y bueno, lo hemos escuchado, es originario de Minatitlán, repito, a 20 minutos del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, de donde estamos transmitiendo. Ojalá y lo que él nos ha dicho de la desaparición de estos organismos electorales locales, ojalá que lo de la Guardia Nacional también venga a ayudar a este país, a pacificarlo, ojalá y que lo del corredor transísmico interoceánico sea una realidad y traiga desarrollo económico y de empleo aquí a esta zona sur tan castigada por diversos factores, por malos gobiernos estatales desde la época de Fidel Herrera Beltrán, después con el corrupto de Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares. Ahora entramos a otra etapa con un gobierno de Cuitláhuac García que hasta el día de hoy, seamos honestos, no vemos para dónde va este rumbo. Vemos a un gobernador que simple y sencillamente todavía no le cae el 20. Bueno, hoy nos concedió esta entrevista el diputado federal. Gracias, vamos a estar en contacto con él en otros temas para seguir viendo qué es lo que hace en el Congreso, allá en la Cámara de Diputados. Saludos a nuestro amigo Abelardo Alto Ventura, que nos ve el día de hoy, y estaremos en contacto con el diputado nuevamente. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver el día de mañana aquí en este espacio, en una nueva emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, amigos cibernautas. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.